Hola amigos, estamos en este momento con un destacado profesional de la seguridad, mi amigo Miguel Roa, quien tiene más de 27 años de experiencia en seguridad pública y empezando en el sector privado. Miguel, bienvenido. Vamos a hablar sobre temas de seguridad ciudadana. Sé que tú tienes muchísima experiencia, pues me gustaría primero conocer tu opinión. ¿Cómo está la seguridad ciudadana en Colombia? Luis Eduardo, muchas gracias por la invitación y pues también gracias por esta oportunidad de discutir estos temas que son tan dinámicos y de tanto interés para la comunidad. En este momento tenemos una situación de seguridad ciudadana compleja, difícil, por muchos factores. Yo creo que tradicionalmente Colombia ha tenido, digamos, una tendencia a una cultura de la ilegalidad que está muy arraigada en todos los estamentos sociales del país. Eso aunado a una problemática de una tasa de crecimiento de la demografía bastante alta. Vemos que hemos casi quintuplicado nuestra población en 80 años, lo cual pues, es bastante si comparamos eso con otros países, en especial con los países desarrollados. Y eso hace que la economía, que la sociedad no sea capaz de mantener el ritmo de crecimiento necesario para que haya bienestar para todas las personas. Eso puede que lleve a algunos sectores a ver en la ilegalidad un nicho pues adecuado para satisfacer su problema, sus necesidades básicas. Por otro lado, tenemos también aunado a este tema de la cultura de la ilegalidad una tradición de unas estructuras criminales muy fuertes, de unas empresas criminales que han dejado sin duda una huella muy honda en toda la conciencia colectiva de los colombianos, el narcotráfico, el contrabando, diferentes manifestaciones que hace que incluso en algunas regiones del país todavía se viva esa cultura de manera muy intensa, en donde todo vale, en donde se necesita enriquecerse rápidamente, no importa cómo, y eso hace que la situación en general de convivencia y de seguridad pues afecte a todos los colombianos. ¿Qué tan marcado está esa cultura? Digamos, en regiones hay más, en tu percepción, hay más sensibilidad a ciertas regiones, porque para mí está muy disperso en toda Colombia, pero en tu experiencia... Está disperso en toda Colombia, pero tiene manifestaciones específicas en algunas regiones. Digamos que las zonas selváticas, las zonas apartadas, el Putumayo, Amazonas, Bichada, se ha visto afectado tradicionalmente por el tema de los cultivos y la producción de narcóticos. Las zonas costeras se han visto desde hace muchísimos años afectadas por el tema del contrabando, que eso a su vez fue el precursor del tema del tráfico de estupefacientes, porque ya tenían las rutas, tenían los mecanismos del comercio ilegal, que simplemente fue cambiar la mercancía por una que incluso es mucho más fácil de esconder y de comercializar como la droga. Tenemos regiones en donde, pues Antioquia, Medellín, específicamente Cali, en donde crecieron estas estructuras criminales y donde todavía hay una afectación pues profunda por parte de las actividades de los herederos de esas organizaciones que ya, sin duda alguna, son muy débiles comparado a lo que fueron hace muchos años, pero que sin duda tienen todavía capacidad de afectar la convivencia y la seguridad ciudadana. Digamos que hay que hacer una precisión en este tema de esa cultura de la ilegalidad, y es que no solamente se manifiesta en que la gente cometa delitos, sino que hay comportamientos que comienzan desde cosas muy sencillas, desde el irrespeto a las normas básicas de convivencia, el irrespeto a las normas de tránsito, el tener la percepción de que todo se puede arreglar con plata, y eso hace que se vaya escalando desde cosas muy pequeñas, como pasarse un semáforo en rojo, como la persona que le sube a la música en su fiesta sin importar que sus vecinos quieren dormir y están a su alrededor. Es decir, el irrespeto del derecho ajeno, y eso va escalando hasta las personas que piensan pues que todo vale con tal de enriquecerse y con tal de conseguir un beneficio personal. Bien, estoy de acuerdo, tiene que haber componente cultural en todo este problema que estamos viviendo. Sin duda alguna. Y siempre nosotros queremos algunos beneficios extras, como pasarnos un semáforo o parquearnos en una zona prohibida, pero olvidamos que eso tiene un impacto
realmente sobre todo el entorno, porque genera esa cultura, el de todo vale, el de usted no sabe quién soy yo, Claro. pero cuando se escala realmente puede haber un deterioro muy grande como el que planteas. Por supuesto. Yo escuchaba a un sociólogo, donde me escapa en este momento el nombre, que en alguna entrevista hace algunos meses, que decía que el problema es que nadie está dispuesto a sacrificar su propio bienestar en aras del bien común. El que se pasa el semáforo en rojo, el que decide poner un negocio, una venta de algo sin el cumplimiento de las normas legales, pues lo que hace es buscando su propio beneficio. Pasa el semáforo en rojo porque va de afán, porque es que le da pereza dar la vuelta a la manzana, etcétera, etcétera. Y entonces él pone en primer lugar su beneficio personal sin importar que las demás personas se vean afectadas por ese comportamiento. Al lugar, bastante claro. Mira, regálame un par de entornos que consideres los más relevantes o más importantes en temas de seguridad ciudadana. ¿Cuáles crees que están impactando más a la sociedad? Bueno, hay un tema, digamos, bien importante y bien difícil y que afecta a la totalidad del país, creo yo, que es la distribución de narcóticos en pequeñas cantidades, el tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades, lo que llaman el microtráfico, los medios de comunicación, que pues en muchas ciudades, en muchos entornos se le achaca la responsabilidad de ser el precursor de muchas otras actividades criminales y de ser el combustible para muchas manifestaciones de inseguridad. Pienso que es así, pienso que es una situación muy complicada, pero a la vez pienso que hay estrategias que estamos implementando que pues no apuntan a resolver el problema. Nosotros como colombianos criticamos a veces la actitud que tienen, por ejemplo, los Estados Unidos en su política antidrogas. Y pues decimos que es que le echan la culpa al país productor, que en este caso es Colombia, y que la culpa no es de los colombianos, y que solamente mandan fusiles y glifosato, y que solamente se quiere atacar la producción, y que ellos son los de la culpa porque ellos son los que tienen los adictos. Consumo. Claro, son los que consumen. Y pues es un planteamiento muy razonable, muy coherente. Pero resulta que nosotros estamos aplicando lo mismo aquí. Entonces nosotros queremos que el tema del microtráfico se resuelva es con allanamientos, con capturas, con incautaciones. Y resulta que el tratamiento de los adictos nunca se ha considerado. Si uno le pregunta desprevenidamente a la gente que de quién es la responsabilidad de acabar con el problema de las drogas, probablemente diga que es la policía o que es la fiscalía o que el gobierno en general. Pero resulta que nadie, o por lo menos en la generalidad de la población, nadie tiene claridad de que el problema de la adicción a las drogas es un problema de salud pública, no un problema de seguridad pública, que tiene unas claras implicaciones en materia de seguridad porque genera el tema de los riesgos asociados a la distribución, las venganzas, las luchas de poder para el control territorial, el control del negocio, la distribución de narcóticos, los hurtos incluso de las personas que se dedican al hurto para financiar su adicción, etcétera. Pero en general es un problema de salud pública. Entonces, mientras haya alguien interesado en consumir estupefacientes, con toda seguridad va a haber alguien interesado en vendérselos, porque el negocio de las drogas ha demostrado ser un negocio sumamente rentable. Entonces, en la medida en que no haya una intervención efectiva en materia de prevención y en materia de rehabilitación, los esfuerzos que se hagan en materia de allanamientos, de capturas, de incautaciones, pues no van a solucionar el problema. Vemos lo que pasa, por ejemplo, aquí en Bogotá con el Bronx, en donde se hizo una intervención muy grande, se gastaron unos recursos significativos, pero el tema se quedó fue en la intervención de fuerza, de la acción judicial, la acción policial, pero pues esos adictos vemos ahora que están regados por toda la ciudad, pues todavía atados a ese problema, esa enfermedad gravísima que es la adicción a los estupefacientes. Bueno, pero ya están empezando a reconocer ese aspecto de salud sobre el consumo, ¿no? De hecho están empezando a abrir puertas para la legalización de la marihuana y todo este tipo de cosas. Pero es un desafío muy grande porque detrás de todo eso hay unos grupos muy fuertes económicos haciendo mucho dinero dentro de toda esta cultura de la ilegalidad. Entonces, claro, si hay un frente sin duda de aspectos de salud
pero hay otro económico muy fuerte que hace que este negocio así desaparezca un Pablo Escobar y otra cabecilla, siga, ¿no? Definitivamente siga, Claro. y yo creo que migra también y unos se hacen más silenciosos y otros serán más ostentosos, pero el tema es que las cifras son muy importantes y sigue marchando aquí y a nivel mundial, ¿no? Y es que, pues finalmente, como cualquier tipo de actividad comercial, el comercio de drogas responde a la oferta y la demanda. Entonces, mientras haya una demanda que desafortunadamente cada vez parece ser más grande, pues va a haber una oferta interesada en satisfacer y en ganar el dinero pues, relacionado con ese comercio ilegal. Es bien difícil y yo creo que principalmente se requiere es una intervención realmente articulada, no solamente de las organizaciones del Estado, sino de toda la sociedad, porque pues ve uno también actitudes un poco hipócritas, digamos, de algunos sectores en donde se critican los resultados, se critica la actividad que se está haciendo, pero a la vez son quienes de alguna u otra manera se lucran, se benefician o participan de alguna forma del negocio del narcotráfico. Directamente de toda esa economía. Bueno, regálame otro aspecto, ya mencionabas el tema de microtráfico y que obviamente es muy fuerte y muy amplio el tema, pero regálame otro aspecto de seguridad ciudadana que podamos dejar un mensaje a las personas que nos están viendo, sobre todo de precaución, de prevención. De prevención. El tema de las entidades bancarias, el tema del fleteo es ese delito pues, que aquí hemos dado en llamarlo el fleteo, el hurto a los usuarios del sistema financiero. Para quienes nos están viendo y de pronto no saben qué es el fleteo, explícanos qué es el fleteo. Es el hurto que se hace a las personas que han retirado sumas de dinero del sistema financiero. Personas que van al banco, hacen un retiro grande y se van para su casa porque van a hacer un negocio por X razón y o los atracan, inmediatamente salen del banco o los siguen y lo hacen en algún punto intermedio de la vía o ya llegando a su lugar de residencia. Es un delito que ha tenido pues una implicación bastante profunda y que pues desafortunadamente, por más que se trata de hacer campañas de prevención, de educar a la gente o de asumir algunos costos relacionados con el manejo del dinero para evitar el riesgo de tener dinero en efectivo, pues no se ha logrado impactar muy positivamente en este aspecto. Hay que mencionar que en general Latinoamérica y Colombia en particular tiene una preferencia muy grande por el dinero en efectivo. Todavía no hay una cultura del manejo de otros medios financieros que existen en el mercado y tampoco del uso del dinero plástico que llaman, del uso de las tarjetas, del uso del crédito. Vemos que, por ejemplo, en el tema de las tarjetas, de los 18 países que conforman a América Latina, Colombia está en el sexto lugar. Y sin embargo la penetración es muy baja, tenemos 12% de transacciones que se hacen con tarjeta de crédito comparado con un 35% que tiene Uruguay, que es el país que más usa la tarjeta de crédito en Latinoamérica. Miguel, frente a las personas que hoy en día, por una u otra razón, tienen que sacar su dinero en efectivo, ¿qué deben hacer? ¿Qué recomendación les das? Bueno, si ya es inevitable el uso del efectivo, hay un servicio gratuito que presta la Policía Nacional que incluso los mismos bancos lo promueven y en caso de que la persona no quiera utilizarlo debe firmar un formato en que pues, se niega a recibir el servicio, que es una escolta hasta el lugar de residencia o hasta el lugar donde esa persona deba entregar ese dinero. Pero digamos que hay que trabajar mucho es en el uso de otras alternativas. Hay un aspecto que yo creo que no ha sido suficientemente debatido y es que los costos asociados al movimiento de dinero dentro del sistema financiero desanima a mucha gente a utilizarlo. La carga tributaria, los costos que los mismos bancos tienen por las transacciones, hace que la gente prefiera ir y sacar el efectivo de todo el mes en vez de ir a hacer uso del cajero automático o en vez de hacer retiros más pequeños. Eso entonces, digamos que se convierte como cuando compra uno un seguro. Debe estar uno dispuesto a asumir ciertos costos para disminuir los riesgos. Porque con toda seguridad, si hacemos las transacciones digitales, si hacemos las transacciones, incluso eso nos ahorraría tiempo y molestias de no tener que ir al banco, poder hacerlo por internet. Hay que promover, me parece un poco, esas prácticas para que las personas no se vean obligadas a manejar el efectivo. El otro es el uso de los cheques de gerencia, porque
pues un cheque que vale 15, 20 mil pesos según el banco, pero que le evita a uno el riesgo de cargar un paquete de dinero, porque es que digamos que se ve la casuística que analiza uno es bastante curiosa. Negocios inmobiliarios, negocios de vehículos en donde son decenas, incluso cientos de millones de pesos, que parece inaudito que vayan las personas con eso en la maleta, en un maletín por la calle como si nada. Entonces nos estamos poniendo en riesgo porque digamos que la amenaza es cierta. Hay bandas dedicadas que incluso en algunos casos involucran a personal del mismo banco, dedicadas a este tipo de delitos porque terminan siendo muy pues redituables, muy provechosos económicamente. Y también me parece importante exigirles a los bancos que tengan algún sistema de protección adicional, por lo menos que manifiesten su preocupación, porque pues ve uno que la actitud de los bancos es que no es problema de ellos, porque finalmente el dinero ya salió de las entidades, ya no es en las instalaciones de ellos, entonces no se involucran en la protección de sus clientes una vez han abandonado las instalaciones del banco. Bien. Para cerrar, yo creo que es importante dejar el mensaje a las personas que nos ven, que los delincuentes saben cómo identificar cuándo usted va a sacar dinero, así no tengan cómplices dentro del banco ni en las autoridades, etcétera. Pero el solo escuchar la máquina contadora, donde dura tantos segundos, puede estimar más o menos la cantidad de dinero que está sacando. Claro. Muchas veces tienen que hacerlo esperar porque la cifra es importante y tienen que abrir la bóveda o la caja fuerte. Esa seña ya le dice al delincuente que va a sacar una cifra importante. O sea que acudir a las autoridades para que les dé apoyo, como bien lo mencionaban, me parece que es una de las mejores alternativas, y la otra, evitar ese tipo de transacciones sin duda. Bueno, Miguel, en referencia al transporte masivo, ¿qué recomendaciones les puedes dar a los usuarios regulares, ya que es un tema bien sensible a nivel de seguridad ciudadana? Bueno, sí, sin duda es un tema bastante complejo porque es uno de los entornos urbanos en donde la gente se siente más desprotegida, en donde la gente se siente más insegura. Digamos que hay varios aspectos que han contribuido al deterioro del tema de seguridad en los medios masivos de transporte. Uno es lo que hablábamos de esa cultura de ilegalidad y de la cultura, de la falta de cultura ciudadana. En la medida en que se genera caos, en la medida en que no hay orden, eso también contribuye a que los delincuentes puedan efectuar más fácilmente sus fechorías. Digamos que una recomendación general es no solamente en el transporte, sino en todos los espacios abiertos, es estar muy pendiente a los entornos. Tener una actitud, digamos, que desanime al delincuente de tomarlo a uno como víctima porque ve que uno está pendiente de sus cosas. Digamos que ve uno la actitud de las personas que están distraídas, que no están pendientes de lo que pasa a su alrededor, y eso hace que el delincuente pues perciba que es una potencial víctima en donde fácilmente puede ir a quitarle el bolso, puede ir a quitarle el celular, tratar de no hacer ostentación de las cosas que uno tiene pues en público. Desafortunadamente es así, uno quisiera poder utilizar un celular, utilizar sus cosas en cualquier entorno, pero en ese tipo de espacios en donde también la misma congestión facilita la acción del delincuente, es mejor tener esos elementos guardados. Y un componente muy importante que se constituye como en un llamado a toda la comunidad es el de la solidaridad, de que tengamos en cuenta que las cosas que le pueden pasar a alguien hoy nos pueden pasar a nosotros mañana. Entonces la indiferencia, la falta de acción, la misma actitud de no colocar las denuncias, de no iniciar las acciones legales en contra de los delincuentes, facilitan que estos sigan cometiendo sus actos delictivos impunemente. Entonces, es un llamado a que nos solidaricemos con nuestros compatriotas, con nuestros conciudadanos y no seamos indiferentes a las cosas que ellos están sufriendo. Si hay una persona que está siendo víctima de un delito, si está siendo víctima en el caso de las mujeres, que es tan complicado el tema de ese acoso sexual, de esos actos sexuales abusivos, pues solidaricémonos
No es un llamado a que, como se ha puesto de moda en los medios de comunicación, tomemos la justicia por nuestra mano, sino que acompañemos a las autoridades en el desarrollo de acciones efectivas en contra de estas personas. Colocar las denuncias, informar oportunamente y acompañar a las autoridades en el tema de control y prevención. Y que nosotros no seamos parte del problema, que nosotros no seamos los que estamos efectuando o teniendo comportamientos irregulares que a la vez son los que facilitan el accionar de los delincuentes. Es decir, podemos concluirlo uno en actitud de seguridad, es decir, ser responsables con nuestros bienes también y es decir, estar controlando nuestro entorno para no ser víctima. Un segundo punto es solidaridad, ayudar a nuestros vecinos, porque es un tema que, como tú lo dices, mañana podemos ser nosotros víctimas de toda esta delincuencia, todos estos fenómenos. Y un tercer fenómeno sería no portar elementos que hagan que nos convirtamos en víctimas, es decir, elementos de valor, exhibir el celular, etcétera, en áreas donde definitivamente es muy complicado porque hay cientos de personas y no sabes quiénes son las personas de bien y bueno, cuáles pocos son esas personas de mal. Entonces hay que ser muy cuidadoso y ser muy prudente, que es lo que bien dices. Exactamente, la prudencia y la prevención. Hay que ser cuidadosos, digamos que hay que exagerar en ese cuidado, en esa actitud de autoprotección, de autocuidado, porque pues muchas veces nosotros inconscientemente, sin querer, nos estamos poniendo en riesgo y estamos facilitando la actividad del delincuente. Entonces ese autocuidado y esa prevención, el no tener cosas vistosas, que si vamos a hacer desplazamientos en sitios o en medios de transporte, en recorridos que sabemos que pueden ser riesgosos, pues evitemos dar facilitar ese accionar del delincuente. Excelente, Miguel. Muchísimas gracias por tus recomendaciones, las tendremos en cuenta. Bueno, muchas gracias. Gracias.